Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. A mediados de 1981, los departamentos de policía de la Columbia Británica, Canadá, se toparon con una escalofriante serie de crímenes que involucraban a menores. La conmoción en la sociedad era evidente, y la presión sobre las autoridades volvió las investigaciones en un verdadero desafío. Todo cambió a mediados de agosto de ese año, cuando los investigadores finalmente identificaron a un posible responsable. Sin rodeos, el individuo miró fijamente a los agentes y soltó una frase que los dejaría helados. «Les entregaré 11 víctimas por $100,000». Era impensable. El investigador Fred Meyle, de la Real Policía Montada de Canadá, se vio envuelto en un macabro intercambio. Un juego psicológico donde las pruebas eran insuficientes para detenerlo. Pero él estaba ansioso por confesar. «Les daré todos los detalles, cosas que solo el culpable conocería». El desafío había comenzado, y los investigadores tendrían que adentrarse en terrenos que jamás imaginaron. Y ahora acompañaremos paso a paso esta investigación. Si quieres saber cómo continúa, no olvides darle me gusta a este video y activar las notificaciones, porque esto apenas comienza. El 17 de noviembre de 1980, casi un año antes de los sucesos que cambiarían todo, Christine Weller, una niña de 12 años, fue reportada como desaparecida en Surrey, Columbia Británica. Sus padres enfrentaban difíciles circunstancias, viviendo precariamente en uno de los moteles locales. Debido a esta situación inestable, Christine solía ausentarse con frecuencia. Por eso, aunque su ausencia era notable, inicialmente no causó mayor alarma. Pero cuando pasó una semana completa sin noticias de ella, sus padres finalmente acudieron a las autoridades para reportar su desaparición. La policía comenzó su investigación interrogando a varios residentes del área, incluyendo al gerente del motel donde vivían. Fue durante estas pesquisas que descubrieron a un individuo local que había sido arrestado en enero por un grave delito contra una mujer. El gerente identificó a este sujeto como Clifford Olson, pero no pudo proporcionar mucha información sobre él, más allá de que vivía en las cercanías. La búsqueda continuó hasta la Navidad de ese año, cuando finalmente se encontró el cuerpo sin vida de Christine Weller. El examen reveló que había sufrido un violento ataque. La brutalidad del crimen conmocionó profundamente a la comunidad. Sin embargo, con el paso de los meses, el caso gradualmente dejó de ser noticia, solo para ser seguido por otro trágico incidente. El 16 de abril de 1981, Colin Dano, de 13 años, desapareció misteriosamente en el sur de Surrey. 5 meses después, su cuerpo fue hallado con evidencias de un trágico final. Los informes forenses mencionaban traumas severos, pero los detalles específicos se mantuvieron reservados. Según la investigación, la víctima habría salido voluntariamente de su hogar aquel día. Pero el misterio se profundizó cuando, días después, Darren Jones Root, de 16 años, se esfumó sin dejar rastro. Cuando apareció su cuerpo, 2 semanas después, los reportes oficiales hablaban de heridas catastróficas en la cabeza, patrones que empezaban a ser preocupantemente similares. La ola de desapariciones continuó el 19 de mayo. Sandra Lynn Wolfsteiner, 16 años. Último avistamiento en una parada de autobús cerca del lago. El 21 de junio. Ada Anita Curti, 13 años, reportada como desaparecida tras ser vista en la carretera del norte, Coquitlam. Los medios ya especulaban con la existencia de un posible criminal serial operando en la región, aunque las autoridades se negaban a confirmarlo oficialmente.
El punto de inflexión llegó cuando Simon Perchingon, de apenas 9 años, el más joven de todos, se sumó a esta alarmante lista de casos. Fueron los familiares de las víctimas quienes rompieron el silencio, denunciando públicamente que alguien estaba aprovechándose de los más vulnerables. La presión social comenzaba a forzar a las autoridades a actuar. La atención mediática del caso llevó a la detención de varios sospechosos, pero todos fueron liberados por insuficiencia de evidencias. Lo más inquietante es que las autoridades pasaron por alto un dato crucial. Clifford Olson, uno de los primeros investigados, había sido arrestado recientemente por robo y justo 5 días después de la desaparición de Simon, enfrentaba cargos por un ataque a una adolescente. Para cuando conectaron estos hechos, ya era demasiado tarde. Jerry Cosma, de 14 años, había desaparecido. La situación dio un giro escalofriante cuando la familia Cosma recibió una llamada anónima donde se escuchaba lo que parecían ser los angustiados gritos de Jerry. El acosador no se detuvo ahí. Incluso contactó a amigas de la víctima con amenazas veladas. Este comportamiento perturbador hizo que Olson volviera al centro de la investigación. Pero antes de que pudieran actuar, nuevas desapariciones sacudieron la región. El 23 de julio, Raymond Lawrence King Jr., 15 años, se esfuma sin dejar rastro. El 24 de julio, Charlotte Elizabeth, 18 años, última vista en una zona apartada de Richmond. El 27 de julio, Terry Lynn Carson desaparece en una parada de autobús de Surrey. Ante esta escalada, el equipo investigador no podía seguir ignorando la evidencia. Todos los indicios apuntaban a que estaban ante un criminal sistemático que operaba en la zona. Al día siguiente de la desaparición de Terry Lynn Carson, las autoridades convocaron a Clifford Olson para un interrogatorio formal. A falta de pruebas concluyentes, los investigadores probaron una estrategia alternativa: reclutarlo como informante a cambio de compensación económica. Olson mostró interés inicial, preguntando qué tipo de información necesitaban. Cuando los agentes mencionaron los casos de menores desaparecidos, afirmó estar dispuesto a cooperar. Sin embargo, evidencias posteriores sugieren que Olson sospechaba de la vigilancia encubierta. El sospechoso proporcionó datos mínimos, exigió pago por adelantado y fue liberado. Paralelamente, el 2 de agosto de 1981 se constituyó oficialmente el Grupo de Trabajo para Casos de Menores Desaparecidos del Bajo Mainland. Ese mismo día se reportó la desaparición de Louise Shack Trendy, de 17 años. Al revisar los movimientos de Olson, se descubrió que había alquilado vehículos para recorrer más de 10.000 kilómetros por Columbia Británica, acumulando deudas impagas. Esto permitió emitir una orden de arresto por fraude el 12 de agosto de 1981, una medida táctica para mantenerlo detenido mientras avanzaba la investigación. Agentes de la Real Policía Montada de Canadá iniciaron seguimiento a Olson. El 15 de agosto fue observado llevando a 2 jóvenes a una zona aislada de la isla de Vancouver. Durante el trayecto, los oficiales notaron indicios de que Olson había consumido alcohol, pero decidieron no intervenir inmediatamente para no comprometer la operación. Al llegar al destino, cuando Olson instruyó a una de las jóvenes para que manejara el vehículo, los agentes ejecutaron el protocolo de intervención, emergiendo de sus posiciones ocultas. La detención de Clifford Olson por conducir bajo los efectos del alcohol limitó el tiempo de las autoridades para vincularlo directamente con las desapariciones. Ante esto, los investigadores iniciaron una reconstrucción exhaustiva de su historial. Clifford Robert Olson Jr. nació el 1 de enero de 1940 en el Hospital St. Paul de Vancouver. Sus padres,
Clifford y Leona Olson, recibieron con esperanza el nacimiento de su primogénito, incluso obteniendo obsequios de la droguería Cunningham, que proveyó a Leona de artículos esenciales para el cuidado del bebé. Ironía del destino. Esa misma farmacia que apoyó su infancia sería posteriormente víctima de robos perpetrados por el propio Olson en su adolescencia. La familia Olson se expandió con los años. Denise y Richard, hermanos menores. Sharon, hermana menor. En 1945, la familia Olson se estableció en Richmond, Columbia Británica, donde Clifford comenzó su educación primaria. Durante su infancia, no mostró señales evidentes de comportamiento disruptivo, pero en su adolescencia desarrolló una reputación como estafador y joven problemático. En 1956, a los 16 años, Olson dejó los estudios y comenzó a trabajar en el hipódromo Lansdowne, hoy desaparecido. Fuera del trabajo, frecuentaba gimnasios de boxeo, donde gastaba sus ingresos y recibía entrenamiento informal. Ese mismo año, su conducta delictiva escaló. Primer arresto. Condenado por allanamiento de morada y robo. Ingreso en el reformatorio New Haven Borstal, Barnaby. Asignado a la unidad hospitalaria, donde simuló una enfermedad grave para ser trasladado al Hospital Shaughnessy, desde donde logró fugarse. Tras su escape, sus propios familiares lo repudiaron públicamente. Sabe a lo que se enfrenta. Podría recibir 10 años de prisión. Si no se entrega, espero que lo atrapen antes de que haga algo peor. Ya ha causado suficiente daño. Declaración familiar, 1957. Fue recapturado en New Westminster y enviado al centro penitenciario de Haney, donde inició un patrón recurrente de fugas. 7 intentos documentados entre 1957 y 1964. Cada escape aumentó su condena, consolidando su perfil como reincidente. En 1960, tras abandonar los intentos de fuga, Olson se vinculó con Gary Markle, un recluso condenado por agresiones sexuales. Esta asociación marcó un punto de inflexión en su historial delictivo. Durante su encarcelamiento, Olson estableció contacto con Gary Markle, otro recluso con antecedentes penales. Según registros judiciales, Olson proporcionó información relevante sobre un caso anterior que llevó a una nueva sentencia para Markle. Analistas sugieren que esta colaboración pudo estar motivada por intereses personales, dado el conocido historial de Olson de conducta manipuladora. Testimonios de la época describían a Olson como un individuo con patrones de comportamiento contradictorios. Habilidad para establecer relaciones interpersonales. Tendencia a actividades fraudulentas y engaños. Cambios marcados en su conducta según las circunstancias. Tras cumplir su condena, Olson fue liberado en 1980. Documentos oficiales indican que se estableció en el área metropolitana de Vancouver, concretamente en un complejo residencial cerca de la autopista King George. El administrador de la propiedad confirmó que Olson residió allí junto a su pareja sentimental durante ese periodo. El 25 de diciembre de 1980, Christine Weller, de 12 años, desapareció en Richmond. Horas después, su cuerpo fue hallado en una zona remota. El informe forense confirmó una muerte violenta, pero las pruebas eran escasas. Olson fue interrogado, pero sin evidencias concluyentes, quedó en libertad. El 8 de enero de 1981, Olson fue arrestado por un presunto delito contra una mujer adulta. Permaneció encarcelado hasta marzo, cuando el caso se archivó por falta de testigos. Según documentos policiales, la víctima abandonó el área antes del juicio. En mayo, Olson contrajo matrimonio con Joanne Hale. Ese mismo día,
Sandra Lynn Wolfsteiner, 16 años, fue reportada como desaparecida. Su cuerpo apareció días después. Los investigadores notaron patrones similares a otros casos recientes. La pareja se mudó a un motel en Foster Avenue. Durante este periodo, 2 menores más desaparecieron en circunstancias sospechosas: Simon Patrick James, 9 años, y Danita Curti, 13. Olson fue detenido brevemente por cargos menores, pero nuevamente quedó libre. Con el nacimiento de su hijo, Olson comenzó a mostrar una inesperada faceta religiosa. Asistía regularmente a la iglesia junto a su esposa Joanne, incluso ganándose cierta reputación como conocedor de textos sagrados entre la congregación. Sin embargo, esta aparente reforma ocultaba una realidad mucho más oscura. El 30 de julio de 1981, Louise Simone Mary Evelyn se convirtió en la última víctima vinculada a este caso. Testimonios posteriores revelarían que Olson contactaba a jóvenes ofreciendo ayuda o transporte, aprovechando cuidadosamente su imagen de hombre respetable y familiar. Vecinos como Debbie Campbell recordarían años después: era amable con los niños del vecindario, siempre tenía caramelos. Nadie imaginó lo que realmente ocurría. Esta convincente fachada le permitió operar sin ser detectado durante meses. Todo cambió el 18 de agosto de 1981. Un arresto rutinario por conducir bajo los efectos del alcohol llevó al descubrimiento accidental de un cuaderno con nombres que coincidían alarmantemente con varias desapariciones recientes. Este hallazgo sería la pieza clave que finalmente permitiría a las autoridades vincularlo con múltiples casos pendientes. La revelación desató inmediatas críticas hacia el sistema. Medios de comunicación y expertos cuestionaron abiertamente cómo un individuo con su historial había logrado evadir controles más estrictos. Para las familias afectadas surgían dolorosas preguntas sobre posibles fallas institucionales que permitieron esta tragedia. Pero el capítulo más impactante de esta historia estaba por escribirse, cuando el propio Olson decidió colaborar con las autoridades, revelando información que nadie esperaba escuchar. Lo que ocurrió después marcaría un precedente sin igual en la historia criminal canadiense. La Real Policía Montada negoció un acuerdo formal con Clifford Olson, documentado en un contrato legal. Según los términos, $10,000 por cada cuerpo no recuperado, hasta 7, y $30,000 adicionales por información sobre 4 víctimas ya localizadas. El pacto incluía una cláusula de confidencialidad estricta. Ninguna parte podría revelar los detalles a la prensa. Para los investigadores era un dilema ético sin salida fácil. Sin este acuerdo, Olson podía evitar la condena por falta de pruebas contundentes. Su abogado, Robert Shantz, confirmaría años después: era la única forma de garantizar justicia para las familias. Durante días, Olson guió a los agentes a múltiples ubicaciones. Un convoy policial lo seguía. Perros rastreadores, equipos forenses y vehículos de apoyo. En cada parada proporcionaba detalles que solo el autor podría conocer. Los restos, en avanzado estado de descomposición, requerían análisis antropológicos minuciosos. Lo más desconcertante era la normalidad con que Olson interactuaba con sus captores. Almuerzos en restaurantes locales, conversaciones triviales. Un agente declararía después: era como acompañar a un colega en una investigación rutinaria. El dinero fue transferido a su esposa Joanne, como estipulaba el contrato. Olson incluso planeó capitalizar su notoriedad, sugiriendo a su abogado escribir un libro titulado Kiss Daddy Goodbye. Para muchos, este episodio sigue siendo la mancha más oscura
en la historia del sistema judicial canadiense. El 11 de enero de 1982, Clifford Olson compareció ante el tribunal. En una audiencia que duró apenas minutos, se declaró culpable de 11 cargos de homicidio. El juez Harry Hogarth lo sentenció a 11 cadenas perpetuas consecutivas, asegurando que jamás obtendría libertad condicional. Según testigos presentes, Olson mostró remordimiento durante la lectura de la sentencia. Fuera de los registros oficiales, Olson hizo una escalofriante confesión a sus custodios. «Si me liberan, continuaré con lo que empecé». Esta declaración reforzó la decisión judicial de mantenerlo encarcelado de por vida. Cuando se revelaron los términos del acuerdo económico, estalló un debate nacional. Mientras las autoridades defendían que era la única forma de obtener justicia, grupos civiles y familiares de las víctimas lo calificaron de pacto inaceptable. El propio abogado de Olson, Robert Shantz, admitió en declaraciones a la prensa: «Todos sabemos que la policía paga a informantes, pero este caso cruzó líneas éticas». En los meses siguientes, los familiares exigieron responsabilidades. Presentaron demandas para recuperar los fondos y solicitaron una investigación independiente. Sin embargo, todas sus peticiones fueron desestimadas por el sistema judicial. Para muchos, este episodio dejó al descubierto grietas profundas en el manejo de casos criminales complejos. Joan Hale, esposa de Olson, se vio arrastrada al centro de la tormenta mediática. A pesar de insistir en su desconocimiento absoluto de los crímenes, enfrentó el rechazo social y la condena pública. En una rara declaración a la prensa, compartió cómo explicó la situación a su hijo Stephen. «Le dije que su padre había hecho cosas terribles y que nunca saldría de prisión. Él lo entendió a su manera infantil». Durante sus décadas en prisión, Olson mantuvo un comportamiento perturbador. Envió correspondencia a múltiples destinatarios, incluyendo funcionarios públicos, lo que generó nuevas controversias. El psiquiatra forense Stan Senhao, quien lo evaluó, documentó en su informe: «Muestra rasgos antisociales extremos, con total ausencia de remordimiento genuino. Su motivación parece radicar en la autogratificación a costa de otros». En los años posteriores al juicio, 8 de las 11 familias afectadas presentaron demandas contra el gobierno canadiense. Su objetivo: recuperar los fondos entregados a la familia Olson. Tras una larga batalla legal, 6 familias recibieron una compensación simbólica en 1995, aunque la cantidad distaba mucho de lo originalmente pagado. En 1997, Olson sorprendió al sistema judicial solicitando libertad condicional. Durante la audiencia, su actitud desafiante, incluyendo una pregunta retórica al jurado sobre su apariencia, solo aceleró el rechazo unánime. La decisión tomó menos de 15 minutos. Intentos similares en 2006 y 2010 corrieron la misma suerte. En septiembre de 2011, los medios reportaron el deterioro de salud de Olson. Trasladado al Hospital Penitenciario de Laval, Quebec, falleció el 30 de septiembre a los 71 años víctima de cáncer. Su muerte cerró un capítulo oscuro, aunque las preguntas sobre el manejo de su caso permanecen en el debate público. Según archivos desclasificados de la Real Policía Montada de Canadá, entre 1972 y 1981 se registraron al menos 14 homicidios de mujeres adultas con patrones similares a los casos atribuidos a Olson. La víctima más joven en esta lista sería Monica Jack, una menor de 12 años desaparecida en 1978, cuyo caso comparte características inquietantes con los demás. Investigadores modernos estiman que Olson podría estar vinculado a hasta 17 víctimas adicionales no declaradas oficialmente.
De confirmarse, esto elevaría su cifra potencial a 28 crímenes. Sin embargo, como ocurre con muchos casos históricos, la falta de pruebas concluyentes ha dejado estos expedientes en el limbo de lo no resuelto. Este subregistro no es exclusivo de Olson. Expertos como el profesor David Wilson, Universidad de Birmingham, señalan: el 40% de asesinos seriales confesos tienen víctimas no reconocidas oficialmente. Las limitaciones forenses de la época y la movilidad geográfica de los criminales son factores clave. El caso Clifford Olson dejó una herida imborrable en la historia criminal canadiense, no solo por la crueldad de los hechos, sino por las preguntas éticas que planteó. ¿Hasta dónde puede negociar la justicia con el mal? ¿Cómo compensar el dolor de familias que perdieron lo más preciado?